Gritaba tan fuerte que en Varsovia se rompieron los cristales de las ventanas de la capilla real. Fuera de las paredes de la sala de mármol había 3 guardias reales, y cada uno de ellos se tapaba los oídos con guantes de cuero para no volverse loco. Según el testimonio del camarero Elżbieta Benke, el rey gritaba como si le estuvieran arrancando la piel y luego se la volvieran a coser y volver a arrancar una y otra vez. Pero entonces solo lo estaban preparando para la autopsia purificadora. Era solo el primer día. El rey Vladislao III, apodado por el pueblo el Triste, recibió el invierno una mañana con vómitos abundantes y manchas rojas en el estómago. Temiendo un atentado, el médico de la corte, Clemente de Cracovia, cerró inmediatamente los aposentos y ordenó que solo se permitiera la entrada a personas de confianza. Al rey le dieron vino caliente con opio, una pomada de arsénico para frotarle la frente y le hicieron una primera sangría. De la vena de la parte interior del codo salió más de medio litro de sangre espesa, casi negra, con olor a manteca rancia. Al quinto día, Vladislav comenzó a sufrir insuficiencia renal. Orinaba sangre negra, tenía el abdomen hinchado y duro como un tronco. El pulso latía con tanta fuerza en el cuello que había que presionar la vena con una cuchara. Los médicos dictaminaron que se trataba de una putrefacción interna causada por un jugo vicioso. El jugo de Lucifer, se escribió en uno de los informes enviados por el sacerdote Stanislav a Wawel. Allí también se anotó: sus ojos son amarillos como los de un muerto y sus pupilas se mueven como si alguien los persiguiera. Los rumores sobre un maleficio o una maldición se extendieron instantáneamente. Se decía que, antes de que el rey enfermara, alguien había colocado en la cocina real una bolsa con sapos secos y un diente humano. Encontraron muerta a la limpiadora, ahogada con su propia lengua. Los capellanes cerraron el acceso a las instalaciones de la iglesia. En la torre colgaron un paño negro con una cruz y obligaron a los monjes a rezar 18 horas al día. Mientras tanto, en los sótanos del castillo se libraba una lucha encarnizada entre los partidarios del heredero, el joven Casimiro, y los antiguos magnates. Unos exigían la abdicación inmediata de Vladislao. Otros afirmaban que la muerte del monarca socavaría la legitimidad de la corona polaca. Llegaron en secreto embajadores del Sacro Imperio Romano Germánico y un mensajero lituano, cada uno con sus instrucciones. Al séptimo día ocurrió lo más importante. El rey, que sufría espasmos intestinales, comenzó a gritar tan fuerte que le salió sangre por los oídos. Su vientre se volvió morado, frío e hinchado. De él emanaba un hedor tan repugnante que 2 sirvientes perdieron el conocimiento. Llegó un médico itinerante de Plock, no por orden, sino por una señal del cielo, según él mismo dijo. Lo dejaron entrar, no por desesperación, sino por miedo. Este hombre, canoso y con los dedos temblorosos, ordenó abrir el vientre del rey vivo para liberar el aire putrefacto. El guardia Faleski testificó: el rey gritaba como un cerdo en el matadero. Se debatía en la cama, y aquel hurgaba en él como en una calabaza podrida. Sin anestesia, sin ataduras, plenamente consciente. Le abrieron el vientre a lo largo de un codo. El vapor salió con un ruido como si alguien hubiera soltado un pedo desde el infierno. Dentro, los intestinos palpitaban, ennegrecidos y envueltos en mucosidad. Un trozo de intestino cayó al suelo y se movía. Luego, durante 3 horas, le hicieron el masaje cardíaco al rey. Sus ojos se pusieron en blanco, la boca se le quedó abierta y respiraba como un pez. Después lo llevaron a una habitación y en la cama quedaron manchas que ni siquiera se pudieron quitar con agua bendita. Esa noche, en los pasillos del castillo de Varsovia, ya nadie hablaba en voz alta. Los cortesanos escribían sus testamentos. Sobre la cama de Vladislav colgaron un crucifijo que habían encontrado en la tumba de un bebé. Se creía que asumía los tormentos.
Pero Vladislav aún estaba vivo, y aún le quedaban 2 días de vida. Muy bien. Empiezo con la segunda parte del ensayo completo. 3 días en el infierno. Cómo gritó el rey polaco mientras le sacaban las entrañas por el estómago. Continúo sin abreviaturas. Empezó a gritar la tercera noche. No por el dolor, sino por el miedo. El dolor ya se había fundido con el cuerpo y había dejado de ser un acontecimiento. Se había convertido en la atmósfera en la que vivía. El interior fétido, caliente y febril del viejo castillo, donde las paredes resumaban humedad y las velas echaban humo, como si temieran apagarse. Las puertas no se cerraban con llave, sino que estaban custodiadas. Por orden del canciller, no se podía acercarse al rey sin permiso. Incluso al confesor se le revisaba en busca de piojos y al médico se le mantenía bajo custodia después de cada visita, por si acaso ocurría algo. Las úlceras reventaban bajo el vientre de Segismundo. Su cuerpo exudaba un líquido caliente y maloliente, parecido a un caldo de carne en descomposición. El pus le chorreaba por los costados, como a un cerdo destripado. Se sabía que solo 2 semanas antes podía hablar y dar órdenes. Ahora solo yacía allí, y si abría la boca, era para gemir o intentar expulsar el aire de los pulmones, como si rezara. Pero no rezaba. Tenía miedo, un miedo inmenso. Corrían rumores de que el rey había sido envenenado con una poción del monasterio, que las ratas enviadas por una bruja le habían devorado las entrañas, que había llegado la hora de pagar por las decenas de valdenses ejecutados, cuya carne ahora se pudría dentro de él. Uno de los sirvientes afirmó más tarde bajo juramento que una noche vio una sombra flotando en la habitación y susurrando en latín. No sabía latín, pero sabía que había oído una maldición. La temperatura de la piel tenía un tono grisáceo, los labios estaban descoloridos. Al palpar, se observaba una atonía abdominal total, con raros episodios de contracciones acompañadas de la salida de una materia negra maloliente. Según el informe del médico real, conservado en el archivo de Lublin. Los procedimientos prescritos en el castillo eran típicos de la época. Primero, sangría, hasta 1,5 pintas por sesión. Luego, paños calientes empapados en vinagre y hierba de San Juan. Cuando esto no funcionó, pasaron a ungüentos a base de mercurio y bilis de toro. Por las noches le administraban opio, pero pronto dejó de hacer efecto. Segismundo comenzó a delirar, a ver monjes sin rostro, a oír las voces de sus hermanos muertos y las órdenes de herejes ejecutados hacía mucho tiempo. «Dios mío, déjame morir gritando, no en silencio», dijo una vez, con la mano sobre el vientre hinchado, del que ya emanaba un olor a putrefacción. Mientras tanto, en el palacio comenzó a haber movimiento. El gran mariscal reforzó la guardia del ala este. Los embajadores reformistas partieron esa misma noche, cuando comenzaron a llamar a las comadronas para que comprobaran el olor de los cadáveres. La hija mayor del rey, Casimira, suplicó que la dejaran ver a su padre, pero se lo negaron. El obispo, enviado desde Gniezno, llegó a última hora de la noche, pero solo fue admitido tras la autorización personal del canciller. El caos político aumentaba junto con el olor. «¿La peste?», se susurraba en los pasillos. «No, no es la peste», decía el cocinero. «Si fuera la peste ya estaríamos todos con ampollas». «¿Quizás veneno? Entonces, ¿quién?». Por la noche, justo antes del clímax, una de las sirvientas, incapaz de soportarlo más, huyó gritando que «el rey se está pudriendo vivo y nosotros le damos miel». No la encontraron. Otros decían que la habían visto siendo llevada por los guardias a un viejo sótano. El terror mortal se extendió por el palacio como el moho, escribió en su diario el escribano personal del obispo. Cuando empezó a perder el conocimiento varias veces al día, ni siquiera se acercaban a su cuerpo. No lo volteaban, no lo lavaban, no le quitaban las vendas sucias.
Había esperanza de que todo se resolviera por sí solo, rápidamente. Pero él no moría, solo gritaba. Cada vez que la oscuridad se disipaba, volvía con un nuevo grito. No eran palabras. Era un sonido como si alguien estuviera cortando en dos a un toro vivo. La tercera noche trajo ese grito. Todo flotaba a su alrededor. Él, el rey Segismundo, que llevaba una cadena de oro con 7 sellos, se desvanecía de la vida como un trapo podrido. Y ahí estaba la pesadilla. La muerte no llegaba. Se demoraba, y con ella se demoraban aquellos que ansiaban su fin. En ese momento el mundo se quedó suspendido entre la caída y el ajuste de cuentas. Es en ese momento cuando comienza la verdadera agonía del poder. No respiraba, pero estaba vivo. Sus ojos estaban turbios, como los de un cadáver, pero a veces se movían bruscamente, como si estuvieran siguiendo a alguien en un rincón. Tenía la boca abierta y la lengua mordida, seca y ennegrecida, colgaba de ella. El propio rey se la había mordido en un ataque que sufrió la mañana del 6.º día. Antes solo gemía, ahora ya no podía. Encontraron la lengua en el suelo. Era un trozo de carne con marcas de dientes, uno de los cuales se había caído y se había clavado en el tejido blando. Nadie se atrevió a sacarlo de inmediato. A los 30 minutos ya empezaba a oler mal. Llegó el día del silencio, escribió más tarde la sirvienta Agnieszka en su confesión. El rey ya no llamaba, no pedía, no ordenaba, solo miraba. Sus ojos eran redondos y amarillos, como un huevo podrido. Ya no había un ser humano en ellos. Las habitaciones fueron parcialmente selladas. El acceso se restringió no solo por miedo al contagio, sino también por la posibilidad de que hubiera veneno. Mientras tanto, el cuerpo seguía segregando líquido. Las vendas se cambiaban con poca frecuencia, ya que era demasiado peligroso. Bajo la cama se acumulaba un espeso líquido negro. Los sirvientes colocaban cuencos debajo de la cama para recoger el pus, la sangre y el contenido de los intestinos. A veces, todo salía con un crujido, como si se rompieran los vasos sanguíneos en el interior. Nadie le tomaba el pulso, ya que parecía innecesario. Su existencia se medía por el movimiento de los dedos y los jadeos putrefactos que salían de su pecho. Uno de los médicos intentó administrarle una decocción a base de hinojo y piel de cordero, ya que se creía que era capaz de calmar la tormenta interior. Al introducirle el líquido en la boca, este simplemente se le salió por la nariz. Entonces se decidió administrarle una mezcla de miel hervida y sangre de cordero. Era un antiguo rito destinado a expulsar a los demonios del cuerpo moribundo. Pero incluso después de esto, su respiración se hizo más irregular. Al mismo tiempo, tras los muros se libraba una acalorada discusión. El príncipe Vladislav exigía que se le reconociera como heredero de inmediato, amenazando con enviar tropas a Cracovia. El cardenal Gerard se oponía, alegando que un reconocimiento prematuro socavaría el poder del Consejo Real. Católicos y reformistas se acusaron mutuamente de envenenamiento. Los rumores crecían como musgo sobre los cadáveres. Uno de ellos incluso se refería al confesor, diciendo que le había dado a Segismundo una copa con una infusión de belladona para apaciguar la voz de la conciencia. En ese momento, en los sótanos ya se estaba preparando el sarcófago. La piedra había sido tallada con antelación, cuando el rey aún gozaba de buena salud. Pero ahora surgieron problemas. La piel del cuerpo se descomponía tan rápidamente que simplemente colocarlo en el ataúd significaría el contagio instantáneo de todos los presentes. Por eso el copero propuso cubrir el cuerpo con resina de árbol y sal para ralentizar la descomposición. Los sirvientes sacaron de las habitaciones cestas con trapos empapados en sangre y mucosidad amarilla. Uno de ellos se cayó y rompió una jarra de cristal con vinagre. Al caer, vomitó por el olor. No volvió. El informe del mariscal decía: los que están cerca de los aposentos ya no respiran por la boca.
Caminan con vendas empapadas en hierbas. En una esquina hay 2 incensarios. Pero ni siquiera eso ayuda. La putrefacción se come el aire. El último día duró más de 16 horas. El rey no se movía, pero no moría. El pulso era débil, casi imperceptible. Uno de los monjes dijo: «El alma no quiere salir, sabe lo que le espera». Lo dijo en voz alta, por lo que fue expulsado. Pero la idea quedó en el aire. Hacia el atardecer la temperatura corporal comenzó a descender rápidamente. En la frente apareció rocío helado, pequeñas gotas de sudor frío. Luego el pecho se elevó, como por última vez. No gritó, no emitió ningún sonido. Solo abrió la boca, llena de oscuridad, y mostró que dentro ya no quedaba nada más que podredumbre. No lo declararon muerto de inmediato. Esperaron 9 horas más. Durante ese tiempo, las puertas de las habitaciones quedaron selladas. Dentro quedaron 2 personas. Una sostenía una vela. La otra permanecía en silencio. Luego salieron ellos mismos, cerraron la puerta y dijeron: «Ya no es un ser humano». Llevaron el cuerpo cubierto con un paño negro. Le envolvieron la cabeza en un manto para que no se vieran las mejillas podridas. A sus pies chapoteaba un líquido, incluso a través de la tela. Tenía las manos ennegrecidas y las uñas desprendidas. No había nadie en la calle. Solo la lluvia caía sobre los adoquines. El rey estaba muerto. Pero nadie sabía qué pasaría después. El viento aullaba, como si intentara decir algo sobre el futuro que comenzaba sin él. A la mañana siguiente, una espesa niebla se cernía sobre la ciudad. Las campanas no sonaban. No hubo ningún anuncio oficial. El rey seguía considerado vivo, aunque llevaba ya un día entero en el sarcófago, envuelto en brea, sal y telas empapadas en vinagre y cera de iglesia. El coro continuaba con el funeral, aunque el cuerpo aún no había sido enterrado. El entierro se pospuso por razones tanto políticas como físicas. Del sarcófago, instalado provisionalmente en la capilla, emanaba un olor sofocante. Las tablas del suelo comenzaron a deformarse. Alguien susurró: «Rechazó la gracia y ahora su alma se niega a abandonar el cadáver». El arzobispo exigía un entierro inmediato, pero los príncipes, reunidos en la sala contigua, discutían sobre fronteras, deudas y derechos de sucesión. En Cracovia ya se encontraban los soldados de Vladislav, guerreros con capas rojas y negras. Sus botas dejaban huellas de barro en el mármol de los pasillos. La guardia se mantenía alejada de ellos. Algunos caballeros ya no ocultaban sus espadas. Los rumores sobre la muerte del rey llegaron a la ciudad. Los panaderos dejaron de salir a los mercados al amanecer. Las mujeres escondían a sus hijos. Un heraldo anónimo fue golpeado por la multitud por gritar: «El rey se ha pudrido». El escribano del archivo anotó esa noche: «Estamos sepultados por el hedor y el miedo. Incluso las ratas trepan por las paredes y los gatos maullan sin entrar en las habitaciones». El entierro tuvo lugar al tercer día. Al amanecer, el ataúd fue rociado con una fuerte infusión de resina de pino y untado con una mezcla de romero, incienso y leche hervida, ya que se creía que esto detendría el espíritu de la putrefacción. Pero la tapa se cerró con guantes y todos llevaban vendajes en la cara. Según los sirvientes, el cuerpo ya estaba casi líquido por dentro. Se colocaron placas de plomo en el sarcófago para evitar que los tejidos se hincharan. Uno de los sepultureros se quemó la mano al tocar la piel en descomposición, que se había vuelto corrosiva como el ácido. Le salieron ampollas. Murió poco después, al comenzar una infección en la sangre. El cortejo fúnebre fue breve. Varios sacerdotes, un par de cortesanos, la guardia. No se permitió la entrada al pueblo. 6 personas llevaban el sarcófago. Uno de ellos no pudo soportar el peso, dejó caer un extremo y la tapa se abrió ligeramente. El olor se escapó del interior. Todos se quedaron de pie, en silencio. Nadie se atrevió a acercarse. Un soldado perdió el conocimiento.
El rey fue enterrado en una antigua cripta, bajo llave, junto a sus antepasados anónimos. No hubo tiempo de preparar una nueva tumba. La lápida se colocó a toda prisa. El nombre se grabó más tarde en una placa, torcida y con un error en la fecha de nacimiento. Sobre la cripta se erigió una cruz de madera cubierta de pintura negra. Se pudrió al cabo de 2 meses. Tras la muerte de Segismundo, comenzaron los disturbios. Vladislao se proclamó único heredero, pero el cardenal se negó a reconocerlo sin coronación. Los reformadores de Poznan proclamaron la independencia del poder real. En la ciudad se desató el hambre, ya que se interrumpió el suministro de cereales. La gente saqueaba los graneros y robaba las carretas. Uno de los comerciantes fue ahorcado en la puerta de la ciudad por negarse a repartir harina. En los monasterios comenzaron los disturbios. Los sirvientes escribían que las iconos lloraban lágrimas negras. En una abadía encontraron a un novicio golpeado hasta la muerte por sus hermanos, supuestamente por susurrar maldiciones en sueños en una lengua muerta. En la capital aparecieron profetas que gritaban: «El cuerpo se ha podrido, pero el alma aún camina entre nosotros». Uno de ellos profetizó un incendio. Al día siguiente se incendió el campanario. Tardaron 3 días en apagarlo. Entrada del diario personal de la sirvienta Agnieszka. Pensábamos que la muerte sería el final, pero resultó que solo rompió el sello. Todo lo que había dentro, la malicia, la envidia, la mentira, salió al exterior, y ahora está aquí, con nosotros. Oficialmente el cuerpo del rey fue declarado sagrado, pero el pueblo no lo creía. Dejaron de mencionar su nombre en las iglesias. Quitaron sus retratos de las paredes. Incluso en la corte se convirtió en un desconocido. Se hablaba de él como de un maldito. E incluso meses después, cuando llegó un nuevo gobernante y la corte se llenó de caras nuevas, nadie entraba en las habitaciones donde había muerto. La puerta estaba cerrada con tablas. Alguien había garabateado: «No abrir, no se ha ido».